Alabado sea el Rey de Reyes, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Son varios programas, entonces conozca primero su fe católica. Y eso es muy importante, el tomar tiempo para conocer la fe que Jesús nos ha dado a través de su iglesia. La fe que nos llama a ser uno con Jesús y los unos con los otros. Qué hermoso sería el mundo si fuera así, ¿verdad? Bendito sea Dios. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, y pedimos particularmente bendiciones copiosas, abundantes, plenas para todos los papás del mundo, sea en este día o en estos días para ustedes, el Día de los Padres. Muchísimas, pero muchísimas felicidades, papás. Dios les ha dado a ustedes una tarea ardua, una tarea hermosa, una tarea intransferible de llevar a sus hijos a los pies del Señor. Bendito sea Dios. Y es nuestra oración en este día, particularmente, que ustedes, con la gracia y el poder del Espíritu Santo, ustedes, a través de sus palabras y más aún a través de su testimonio de vida cristiana, lleven a todos sus hijos a los pies de Cristo Jesús. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias por papá. Gracias por todos los padres que nos escuchan. Bendizos en abundancia, Señor. Que ellos sean ejemplo de vida cristiana para sus hijos y para toda la familia. Ayúdanos, oh Dios, a crecer en estatura y en santidad ante tu presencia, ante el mundo entero, Padre Santo. Y te damos gracias a ti, papá, tú que eres el Padre de todos nosotros. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por enseñarnos el camino de la victoria, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias por amarnos tanto, que nos acoges a través de Jesús y nos dices que nos amas con un amor que no tiene límites, que no conoce barreras ni fronteras, Señor, porque tu amor no tiene fin ni tiene principio. Tu amor es desde siempre y para siempre. Padre Santo, gracias, Señor, porque a eso estamos llamados, amar sin condiciones. El amor no tiene límites, ni ofrece tampoco barreras ni condiciones. El amor se da. El amor no espera recibir nada, el amor lo da todo. Ese es el amor. Y así tú amas, Señor. Te demos o no te demos, tú nos sigues amando porque esa es tu naturaleza, porque tú eres amor. Yo te pido, Señor, que aprendamos de ti en esa manifestación maravillosa, poderosa, trascendental que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Que mirando a Jesús, mirando la vida de Jesús, escuchando sus palabras y tratando de internalizarlas, de vivirlas, Señor, que nosotros también podamos ser espejos transparentes de Jesús. Y particularmente los papás que me escuchan, Señor, y que quieren dar lo mejor a sus hijos, la mejor herencia. Y esa mejor herencia es una estrecha, íntima relación con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Padre Santo, a cada uno de los papás particularmente que está escuchando estos momentos. Consciente o inconscientemente, papá, tú eres la brújula para tu Hijo seguir tus pasos. Que tú, a través de tu deseo de vivir para Jesús, de poner a Jesús como prioridad en tu vida, que tus hijos también, al igual que tú, puedan crecer en estatura ante Dios, en santidad ante Dios, y que a través de sus vidas vividas como tú, más y más para Jesús, que cuando ellos tengan sus propios hijos también pueden hacer lo mismo. Señor, hay muchos contratiempos en nuestra sociedad actual. Hay muchas voces que nos llaman a vivir vidas opuestas a tu voluntad. Pero, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que en este santo día, particularmente en estos días en que celebramos la fiesta de papá, que todos los papás del mundo escuchen tu voz, Señor, que es la voz que realmente nos ama, que es la voz que realmente quiere lo mejor para nosotros, que es la voz que quiere nuestra salvación y nuestra vida eterna.
que al fin y al cabo es tu voz, Señor. Bendice, mi Dios, bendice, santifica, unge a tus hijos, oh Dios, a este papá que me está escuchando, que me está viendo, Señor. No importa cuál haya sido su pasado, no importa, Señor, cuántas veces se haya apartado de ti, haya tomado caminos torcidos, caminos equivocados, Señor. Dice tu palabra, Señor, este es el día de tu salvación, hijo. Este es el día de tu victoria. Este es el día de levantarte de tu inercia espiritual. Este es el día de salir de tu miseria. Este es el día de soltar tus cadenas y comenzar una vida nueva. Bendice, Padre Santo, bendice a este hijo tuyo, Señor, que deje ya de vivir con pretextos y excusas su cristianismo y que puedan vivir de verdad según tu santa voluntad. Para que un día él pueda decir ante tu trono de gloria, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste, Señor. Ve detrás de ellos para protegerles, mi Dios, delante de ellos para guiarles, mi Dios, y sobre ellos para bendecirle con la fuerza, con el soplo, con la vida de tu Espíritu Santo, para que ellos se acerquen cada día más a ese que es el Santo, a ese que es el propósito y la meta de nuestra vida toda, que es Cristo Jesús el Señor. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, honor, gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Y muchas felicidades, papás, muchas felicidades en estos días en que estamos de manteles largos celebrando la fiesta de Papá Dios, sí, y la fiesta de ustedes, papás, que son extensiones de nuestro Padre Dios, extensiones vivas, extensiones llamadas a vivir en unión en Cristo Jesús a nuestro Padre, en este tiempo que Dios nos da en este mundo y para siempre. Damos gracias a Dios por todos ustedes que nos llaman, que nos escriben, pidiendo oración. Gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes estas oraciones al Señor y todas las que ustedes mandan y mucho más también, porque siempre estamos orando por sus necesidades. Agradezco a Isabel de México, saludo al Padre Pedro y pido oración de sanación, que el Señor te bendiga, Isabel, y que el Señor renueve todo tu ser por dentro y por fuera y te llene de salud. Anselma de Texas pide por Modesto, quien está en Siria sirviendo en el ejército, y qué bueno que estás pidiendo por este hermano. Yo quiero pedir por él y también por todos los que están en alguna forma en trincheras militares, que están en alguna forma pues defendiendo nuestros países. Que Dios les bendiga a todos y que un día ya no haya más necesidad ni de rifles, ni de ametralladoras, ni de cohetes teledirigidos, ni armas nucleares. Un día realmente nosotros los cristianos nos pongamos bien puestos nuestros zapatos de cristianos y comencemos a poner en práctica el más importante de los mandamientos, que es el amor. Entonces un día habrá paz, un día seremos hermanos. Rosa de New York pide oración para que no la saquen del trabajo. Pues que así sea, Rosita, y trata tú de poner de tu parte lo más posible para que no solamente pues puedas mantener tu trabajo, pero para que tus empleadores estén contentos con tu trabajo, con tu rendimiento. Que Dios te bendiga. Blanca de Puerto Rico felicita al Padre por su aniversario sacerdotal. Muchísimas gracias, Blanca, y desea que el Señor le siga concediendo muchos años más de vida para que nos siga ayudando en el crecimiento de nuestra fe. Pues en las manos de Dios, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Quiero pedir también por Eduardo Mejías, que me pidió que pues trajera su necesidad ante ustedes para que lo ayuden en oración. Él le ha encontrado un tumor en el cerebro y prácticamente es inoperable. Pero para Dios no es imposible. Pedimos por Eduardo que el Señor lo bendiga y sea su santa voluntad que quede sano para gloria a Dios. Creemos en el poder de la oración, hermanos. Creemos que Cristo Jesús tiene poder para hacer lo imposible. Así que toda oración es válida, es importante. María Virginia de México felicita al Padre Pedro por sus 41 años de sacerdocio. Gracias. Y le encantan las mañanitas desde México. Él le ofrece sus oraciones y se coloca en sus oraciones por todas sus necesidades de salud. Que Dios les bendiga en abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Que el Señor les bendiga y supla sus necesidades copiosa, abundantemente. Así sea. Amén. Bendito sea Dios. Y queremos recordarles, hermanos y hermanos, que la única página oficial del Padre Pedro en Facebook es la siguiente: facebook.com/ppedronúñez. facebook.com/ppedronúñez. Tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero para misiones en mi nombre. Eso no lo hacemos ni no lo pensamos hacer tampoco. Así que por favor descarten esos, esos anuncios o esas peticiones. Hablando de el Día de los Padres, yo no sé si ustedes se han fijado
en la imagen de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua tiene a Jesús muy cerca de su pecho. Yo imagino que esa es la voluntad de Dios para ti, papá. Que tú lleves a Jesús muy cerca de tu pecho, lleves a Jesús muy cerca de tu corazón. Y no solamente que lo lleves tú así como que abrazado, ¿verdad?, dentro de ti, que tú vivas una vida más y más de santidad, una vida en una relación más íntima y estrecha con Jesús, pero que Dios te dé la fuerza, Dios te dé el poder para compartir ese Jesús con el mundo entero, comenzando con tu propia familia, comenzando con tus propios hijos. El mejor maestro que los hijos pueden tener es papá. Eso bien lo entendía el pueblo judío. El papá era quien se sentaba con los hijos para hablarles de Dios. El papá era quien llevaba a los hijos al templo. El papá era el que presidía sobre los momentos litúrgicos en la casa, particularmente el día de la Pascua, cuando el papá hacía recuento de cómo el pueblo de Dios había salido de la esclavitud de Egipto y habían podido llegar con la gracia y el poder de Dios a la tierra prometida, la tierra que manaba leche y miel, la tierra que conocemos hoy día como Israel o Tierra Santa o Palestina. Qué hermoso poder decir, mi papá me dio los mejores ejemplos. Mi papá me mostró no solamente que me amaba, dándome todo lo que necesitaba materialmente, pero me dio lo más importante. Me dio la mejor herencia, me dio a Jesús. Y eso es lo que representa para mí San Antonio de Padua, un hombre que vivió para dar a Jesús. Un hombre que no solamente tuvo esa visión del niño Jesús, pero ese hombre que toda su vida fue un vivir para Jesús, un amar a Jesús, un poner a Jesús como prioridad en su existencia. Así que ojalá que todos los papás que me escuchan tomen esa decisión el día de hoy. Sí se puede, hermano. No importa lo que, como dije en la oración, lo que hayas hecho en tu vida, no importa tu pasado, no importa las situaciones en que le has dado la espalda a Dios, lo importante es qué vas a hacer en el día de hoy. Y la palabra de Dios nos dice claramente, este es el día que Dios nos ha dado, alégrate y regocíjate en Él. Este es el día de tu victoria, este es el día de tu salvación. Y la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículos del 38 al 40, nos invita a dar. Y dice la palabra de Dios de una forma muy hermosa, dice, den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes den, serán medidos. Es decir, lo que ustedes dan, van a recibir. Y más aún, van a recibir el 100 por uno aquí en la tierra, más la vida eterna. Hay una historia muy bonita de un papá que llevó a su hijo al circo. Ellos habían estado anteriormente en diferentes circos, pero el papá quería llevar a su hijo, ¿verdad?, como regalo de cumpleaños. El caso es que ya estaban prácticamente los últimos en la fila. Delante de ellos había una familia grande. Era el papá, la mamá, jóvenes ellos, muy sencillos, pobres, y tenían 8 hijos, imagínense. Estaban todos con parches en sus ropitas y demás, pero todos muy limpiecitos. Y cuando el Señor le pregunta a la señora de la taquilla cuánto costaba por sus 8 hijos menores y por ellos 2 adultos para entrar al circo, le da el precio y el hombre pregunta de nuevo y la señora le dice, le repite. Y el caso era que era mucho dinero y él no tenía dinero para todos sus hijos. Pero no sabía cómo decírselo porque ellos estaban tan entusiasmados, querían ver a los elefantes y los payasos y todo lo demás. Y el caso es que este hombre que estaba detrás con su hijo se da cuenta de la situación y abre su billetera sin que nadie se dé cuenta y deja caer un billete. El niño no sabía cuánto era la cantidad del billete, pero sabía que era una cantidad sustancial. Y el caso es que le dice al Señor, mire Señor, se le cayó esto. Aquel hombre como que sintió que todo su cuerpo se ponía como de piel de gallina, sabiendo lo que el hombre había hecho detrás de él. Y agarra el billete y se le sale una lágrima y le dice, gracias Señor, porque de esta manera no tengo que desilusionar a mis hijos. Y van a poder ver por primera vez algo que por años han estado suplicando que los lleve a ver, que es el circo. Y dice el muchacho que tanto el papá como él regresaron a casa, no pudieron ver el circo, pero dice que le dio a su papá el mejor de los ejemplos de vida cristiana, porque eso hubiera hecho Jesús en su situación. Da y se te dará, dice la palabra de Dios. Da a Cristo,
Da ejemplo de vida cristiana, papá que me escuchas, y vas a ver cómo vas a tener hijos que en un futuro harán lo mismo que tú con sus seres queridos, particularmente con sus propios hijos. Que Dios te bendiga. El teléfono para que nos llamen 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Jesucristo, que vive y que está con nosotros. Felicidades a todos, papás, una vez más, y que el Señor les guíe en el camino de la santidad y la victoria. Tenemos a Cruz de Arizona, no de Arizona, sino que de Arizona, que está en línea telefónica pacientemente esperando. Cruz, ¿me escuchas? Sí, padre. El Señor te bendice, Cruz. ¿Cómo estás, mija? Pues saludos, padre. Me gustaría que nos hablara acerca de las muchas y grandes promesas del bautismo. Amén. Las que son sacerdote, profeta y rey. Con todo gusto, pues para comenzar, el bautismo es incorporarnos en Cristo Jesús, hacernos como células del cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. Y la única forma realmente que Dios propone para entrar en el cielo es a través de Cristo Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces es a través del bautismo que somos incorporados en Cristo Jesús. En la tradición católica cristiana bautizamos a los niños, los adultos también se pueden bautizar, ¿verdad? Si abrazan la fe cristiana católica en en sus años ya después de la niñez. Pero es costumbre bautizar a los niños, ¿por qué? Porque desde el principio de la iglesia había una horrible persecución por parte del Imperio Romano y también apoyado desafortunadamente por los judíos. Entonces muchos murieron. Si nosotros leemos, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 vemos como San Pablo pues era uno de los grandes perseguidores de los cristianos de la Iglesia Católica, y es en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles que Pablo tiene su conversión. Se llamaba Saulo de Tarso y él pues asume el nombre de Pablo, es decir, una vida nueva. El bautismo, entre otras cosas, además de ser incorporación al cuerpo de Cristo, además de recibir la presencia del Espíritu Santo que nos impulsa y nos une a Jesús, también el Señor nos da tres maravillosos dones, que son el ser profeta, el ser rey y el ser sacerdote. Es decir, Jesús es el profeta por excelencia. Jesús es el que habla, manifiesta la totalidad de quién es Dios. Es el micrófono perfecto de Dios. Y eso es lo que Jesús viene a hacer, entre otras cosas, pues darnos a conocer quién es Dios. Y nos da a conocer cómo, hasta el punto de sacrificarlo todo por amor a nosotros en una cruz en el Calvario, dándonos a conocer hasta qué punto nos ama Dios, hasta el punto que no tiene medidas, es decir, lo da todo sin que le quede nada, lo da todo. Jesús es profeta, estamos llamados a compartir en Jesús como profeta, y el profeta es el que anuncia y denuncia, es el micrófono de Dios para anunciar las maravillas que Dios está haciendo, las cosas que Dios ha hecho, las cosas que Dios va a hacer, y también pues para denunciar el mal donde quiera que exista. Jesús es sacerdote, es decir, Él da su vida. Él es no solamente el sacerdote que ofrece a la víctima, pero es la víctima también, y Él es el altar. Y como tal, pues estamos llamados a servir, a dar todo por amor a Jesús y por amor al prójimo, hasta el punto de, si es necesario, dar la vida por nuestra fe y por Jesús, por supuesto, y por el pueblo que estamos llamados a servir. Y Jesús es rey, es decir, pero Jesús es rey no como nosotros estamos acostumbrados a mirar los reyes, que son las personas a quien se les sirve. No, Jesús es rey en el sentido de que Él ha venido no para ser servido, sino que para servir. Y estamos llamados precisamente pues a servir al estilo de Jesús,
el Rey que nos enseña un camino nuevo, que es el camino del amor. Espero que esto te haya ayudado. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quiero saber si esto se aplica a quienes padecen desempleo. Esto se encuentra en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Les ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros, porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes, no vivíamos como holgazanes, y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajábamos durante el día y la noche hasta cansarnos, con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos darles un ejemplo para imitar. En aquella ocasión les impusimos esta regla: el que no quiere trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo. A estos les mandamos y los exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su pan. Víctor, de Concepción, Tucumán, Argentina. Víctor, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta. Si nosotros vamos a los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículos del 42 al 47, y tengo mi Biblia abierta precisamente a ese pasaje, habla de la primera comunidad cristiana, como ellos compartían sus bienes en común, como ellos se servían unos a otros, como ellos realmente luchaban por amarse, por cuidarse, por respetarse, etc. Dice la palabra de Dios, versículo 44, de nuevo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, todos los que habían creído, es decir, los que habían aceptado a Jesús como Señor de sus vidas, vivían unidos, compartiendo todo cuanto tenían. Qué hermoso, ¿no es cierto? Es decir, ellos trabajaban, pero trabajan para el bien común. Hoy día vemos muchas comunidades, y entre ellas muchas comunidades religiosas, que hacen lo mismo, tanto mujeres como hombres, religiosas, monjas, monjes religiosos, sacerdotes, etcétera, que viven, trabajan, pero para el bien común. Y todo lo que tienen lo comparten entre ellos. Bendito sea Dios, qué hermoso. Dice, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos trabajaban. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando aquí en la iglesia de Tesalónica? Que ya las cosas no son iguales. Fíjense, se comienza como que con mucho ímpetu, con mucha fuerza, con mucho poder, con mucha alegría, con mucho júbilo, y después como que se van desinflando. Y por eso es que San Pablo viene donde ellos para inflarlos de nuevo. Y esa es una labor de prácticamente los pastores de la iglesia, es el seguir inflando a aquellos que se han desinflando para que estén inflados, para ellos a su vez poder inflar a otras personas. En el caso de los tesalonicenses, pues ellos tenían una creencia, y la creencia era de que Jesús iba a volver pronto. La segunda venida de Jesús era eminente, iba a suceder en aquellos tiempos, y que ¿para qué trabajar? Mejor dedicarse a la oración, mejor dedicarse a buscar una relación más estrecha, más íntima con Jesús, que al fin y al cabo era lo importante, porque podía venir como ladrón en la noche cuando menos se esperaba. Y esa fue la tendencia de muchos de ellos. ¿Y qué es lo que dice San Pablo? Hay que trabajar. Hay que trabajar, y de ahí pues el concepto del monasticismo, particularmente de San Benito, ora et labora, es decir, ora y trabaja, las dos cosas que son importantes, ¿verdad? Hay que orar para mantener una relación estrecha e íntima con el Señor, pero también hay que trabajar para el sustento físico, no solamente de la persona, pero de la comunidad también. Entonces, esto es lo que está diciendo San Pablo, esto es lo que está pidiendo San Pablo a la comunidad de Tesalónica, que trabajen, que luchen por el sustento de sus vidas. Y San Pablo está diciendo, miren, yo les doy ejemplo, yo les he dado ejemplo. Yo no he venido aquí para que ociosamente ustedes me den todo lo que necesito y punto. Yo simplemente me voy a dedicar a la oración, me voy a dedicar a la prédica de vez en cuando, pero eso es todo lo que voy a hacer. No, San Pablo habla de cómo él trabajó arduamente para llevar a Cristo a tanta gente que no creía en Jesús, que no creía en Dios. Y ellos, como discípulos de Pablo, más aún como discípulos del Señor, y San Pablo va a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Qué hermoso que cada papá pudiera hacer lo mismo, ¿no? Hijos, imítenme a mí como yo imito a Cristo.
¿Y qué es lo que le dice San Pablo? Trabajen, trabajen y luchen por tener esa actitud, ese ambiente que había en la primera comunidad cristiana, en que no solamente oraban y compartían las enseñanzas de los apóstoles, pero vivían en común compartiendo todo lo que tenían para beneficiarse unos a otros. Y de esa forma construir un reino de amor, de justicia y de paz en medio de ellos, que al fin y al cabo es la proyección que se debe tener para el mundo entero. En estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, en algunas de mis confesiones, cuando el sacerdote me preguntaba, ¿te arrepientes de tus pecados?, yo decía que sí porque no los quería volver a cometer. Al mismo tiempo, no sentía dolor alguno. Pero semanas antes, cuando planeaba confesarme, sentía una angustia y dolor. En otra ocasión, después de confesar mis pecados, el Padre me dijo que no confesara mis pecados por mandamiento, sino que fuera más específica. Yo me disgustó un poco al escuchar eso, pero para hacerle caso lo confesé con más claridad y luego él me dijo, ¿cómo te sientes? Yo le respondí, mejor, pero le dije como para callarle la boca. Es decir, era mentira que me sentía mejor. ¿Están mal estas confesiones? O Mayra desde Venezuela. Mayra, Dios te bendice. Es decir, es difícil sacar los trapitos sucios al aire, sobre todo delante de una persona que en alguna forma pues le tenemos respeto y queremos que nos vea bien. Pero bendito sea Dios, qué bueno ese acto de humildad que Dios nos ayuda a obtener, porque como dice la palabra de Dios, es el que se humilla, que será exaltado. Y cuando nosotros pues vamos a confesarnos, el problema es que nos enfocamos demasiado en la culpabilidad, nos enfocamos demasiado en el acto, los actos que vamos a confesar y que nos dan vergüenza confesar, en vez de enfocarnos un poco más en la liberación que vamos a tener, en la reconciliación que vamos a alcanzar, en el amor de Dios que es tan grande, tan poderoso, que nos da una y otra oportunidad para que nosotros poco a poco, con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo, vayamos depurando nuestra vida de ataduras al mal y comencemos a vivir en plenitud más y más la voluntad de Dios, que es ser santos como Él es santo. Entonces, no está mal, es decir, mientras tú confieses los pecados mortales, ¿verdad? Aunque le pregunte al sacerdote si te sientes mejor, le dices que sí, ya como para quitártelo encima. Tal vez estás mintiendo, no es una mentira grave, pero no hay por qué decir mentira. Al fin y al cabo, tú no vas a complacer al sacerdote, tú no estás ahí para complacer al sacerdote, tú estás ahí para obedecer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que cualquier cosa que nos aparte de Él, nosotros podamos echarla fuera por el poder de Dios que nos da a través del sacerdocio que está presente, el sacerdocio de Jesús que está presente en el sacerdote, el sacerdocio de Jesús que dándose completo totalmente en una cruz en el Calvario, te dice, yo te perdono, vete en paz. Entonces, lo importante es, sientas tu dolor, arrepentimiento, es decir, en ese momento que te estás confesando, si tú ya lo has sentido, si realmente tú no quieres seguir con ese pecado, si tú no quieres ofender más al Señor, si sientes dolor por haber ofendido a ese que es tan bueno, tan santo, tan perfecto, que te ama a tal extremo, eso es todo lo que se necesita. Y si dices, bueno, pues yo no sé si voy a volver a cometer ese pecado, ojalá que no, pero quién sabe, está siendo honesto. Porque solo Dios realmente sabe si podemos nosotros vencer ese pecado o no. Dios quiere que lo venzamos, pero depende de nuestras actitudes ante esa tentación particular, si vamos a tener la gracia para vencerlo o no. Y esa gracia no depende de Dios, sino que depende de nosotros si la queremos aceptar o no en ese momento dado. Lo importante es seguir machacando, lo importante es seguir caminando, lo importante es seguir buscando la voluntad de Dios. Y con la ayuda de la oración y la recepción de los sacramentos, pues dejar que el Espíritu Santo nos mueva hacia ese que es el santo, que es Jesucristo. Que Dios te bendiga, ánimo y adelante. Tenemos a Libby de Oregón. Libby, ¿me escuchas? Libby, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, padre. ¿Cómo estás, Libby? Dios te bendice. Gracias. Amén. Adelante con la pregunta, por favor.
La pregunta la que le quiero preguntar que pues yo creo mucho en nuestro Padre Dios y el Ajá, Santísimo y la Virgencita María, ajá, pero tengo mi mamá que pues ella no sabe leer ni en inglés ni en español. ajá. Pero yo le digo, tengo un hermano que tiene 57 años, ya tiene más de 20 años que ha batallado con él en las drogas, en el alcohol, y le digo a mi mamá que se lo entregue a nuestro Padre Dios y al Espíritu Santo. Amén, Y le amén. digo yo a ella que no se lo quite, que haga muchas oraciones y que vaya a la iglesia y Ujú. que le pide a él y para que él mire que ella le hace todo, donde sale de la cárcel, le manda dinero, pues ella ya tiene 83 años, papá 83 años, y también malita ella. Le digo, mi mamá, nosotros todos los queremos, pero tú le tienes que enseñar que él tiene que sufrir poquito para que él mire, él sí cree en Dios, pero si tú le haces esto a él, pues él no va a ir el camino que tiene que ir el correcto. Muy de acuerdo, Y Lili, muy yo, de acuerdo, muy de acuerdo. En otras palabras, el consejo que tú le estás dando a tu mami es el correcto. Si le da todo lo que necesita y lo hace sentir como que hasta cierto punto lo que él ha hecho, pues no está mal, pues entonces él va a seguir en ese camino. Es importante, primero que todo, que tú sepas y le digas a tu mami que hay una promesa en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, que dice, si tú crees en Jesús, y esto es para tu mami, es para ti, es para tu hermano, si tú crees en Jesús, te salvarás tú y toda tu familia. Que tu mami se apegue a esta promesa, que tu mami se agarre a esta promesa y que sepa que a través de su fe, su hijo más tarde o más temprano va a doblar rodillas y va a proclamar que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Entonces, que sí, el amor de ella la mueva a tratar de ayudar a su hijo, pero hasta cierto punto. Que ella no se enferme, que no se preocupe demasiado, porque al fin y al cabo, como tú dices, está bueno que él tenga que sufrir un poquito, porque si él no sufre las consecuencias de sus acciones, entonces él va a pensar que él puede seguir siendo igual y haciendo las mismas cosas y nada tiene que cambiar. Sí, toda acción tiene una consecuencia y cuando nosotros hacemos algo malo, pues vamos a tener que sufrir las consecuencias, igual que cuando hacemos algo bueno, vamos a deleitarnos en las bendiciones que Dios por amor nos da. Así que yo les invito en el nombre del Señor Jesús para que no solamente tú, mi hija, con tu mami, pero todos nosotros estemos conscientes de que lo que Dios permite siempre es para nuestro bien. Y si muchos de ustedes o algunos de ustedes tienen alguna situación con un hijo, con una hija similar a lo que estaba hablando la hermana, pues permitan que ese hijo, que esa hija, pues en alguna forma sufra la consecuencia de su mala acción para que aprenda a no hacerlo más. Si no permitimos que esa persona sufra en alguna forma las consecuencias y le ponemos una situación demasiado fácil, pues entonces esa persona lo más probable es que nunca va a aprender. Que Dios les bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué la planificación familiar natural, PFN, es moralmente aceptada por la Iglesia Católica si tiene la misma función de un preservativo, evitar la natalidad? Sergio, de Murcia, España. Sergio, Dios te bendice, no tiene la misma finalidad, es decir, el abstenerse los 6, 7, 8 días en que la mujer es fértil, a evitar la vida, a tronchar la posibilidad de una vida tomando pastillas o usando métodos que van en contra de la voluntad de Dios. Es decir, Dios ha hecho todo perfectamente, Sergio. Hay ciertos días, muy pocos, en que la mujer es fértil y nosotros no somos, perdón la palabra, pero ni aun las bestias, los animales. Ellos saben cuándo se deben de unir para procrear y cuándo no. Pero sin embargo vivimos en una sociedad como que es una carnicería humana. Entonces es la carne, el sexo
sin preocuparme si la otra persona va a tener dificultades en un futuro o no. Y esto va muy en contra de lo que Dios pide, que es que nos amemos unos a otros. Y el sexo se puede hacer sin amor. Y muchos hombres, desafortunadamente, usan a sus esposas como trapo sucio. Ellos se satisfacen, se dan la vuelta y la mujer se queda ahí, ¿verdad? No, un momentito. Una de las cosas importantes en el amor es el respeto a la otra persona, es el buscar el bien de la otra persona, es el buscar la felicidad de otra persona. Nosotros vemos las apariencias, pero Dios ve el corazón. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Y Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Y nosotros tenemos que tratar de ver con los ojos de Dios lo que necesita la otra persona, no lo que necesito yo. El esposo se casa para hacer feliz a su mujer, a su esposa, y la esposa se casa para hacer feliz a su esposo, no de la otra manera. Entonces, Dios mío, por amor de Dios, es decir, si una persona es fértil solamente en un periodo muy corto, ¿por qué no hacer abstinencia en esos días y dedicarse, como dice San Pablo en su carta a los Corintios, a la oración? Yo creo que eso es muy normal y necesario de acuerdo al pensar de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, yo les exhorto en el nombre del Señor Jesús para que sepan que son dos cosas diferentes. Una es, yo tengo sexo cuando yo quiero, uso la píldora, uso el anticonceptivo, uso lo que quiera en forma artificial, porque al fin y al cabo yo mando. En la otra manera es, no, Dios ha puesto, y lo ha puesto muy bien, en el órgano reproductivo de la mujer y del hombre, en los medios para que hayan tiempos de unión entre los dos y para que haya tiempo de descanso. Es decir, para que cuando se unan de nuevo, la relación sexual sea mucho más hermosa, sea mucho más completa, sea mucho más amorosa y mucho más fructífera en todo el sentido de la palabra. Así que por el amor de Dios, cuando Dios pide algo es porque tiene razón para pedirlo, porque al fin y al cabo, si Dios sabe algo, es que lo sabe todo y nosotros no sabemos prácticamente nada. Así que hacerle caso a Dios y hacer su santa voluntad, que al fin y al cabo está basada en amor puro para ti, para mí, para todos nosotros. El teléfono a llamar 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, qué alegría estar de nuevo juntos a ustedes a través de estas líneas o ondas televisivas y también pues radiales. El Señor los bendice a todos en abundancia. Tenemos a Alejandra de Fort Myers, Florida, vía telefónica. Alejandra, ¿me escuchas? Sí, padre, mucho gusto. ¿Cómo está? Igualmente bendecido en Victoria. ¿Cómo estás tú, mija? Muy bien, muy bendecida y muy contenta de estar aquí con usted hablando. Amén. Qué bueno, que me alegro. Adelante con tu pregunta, Alejandra. Sí, mire, padre, mi pregunta es en la cita bíblica de el Evangelio de San Mateo, 1 al 25. ¿Qué pasaje, dice, perdón, qué pasaje me dijiste? En Mateo 1, San Mateo 1 al 25. Ajá. Capítulo 1, versículo 25. No le escucho, padre. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 25. Sí, pero okay. no le especifique. Okay. Sí. Ajá. En donde nos dice, pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Jesús. Sí. ¿Qué es el concepto? ¿Qué significa no la conocía? Pero dice, en mi Biblia dice, y sin que hubieran tenido relaciones, fíjate, cómo importa la traducción de las lenguas madres. Mi Biblia dice, mi Biblia latinoamericana, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Muy diferente a la traducción que tú tienes. Los hermanos protestantes y evangélicos insisten de que María tuvo otros hijos.
Y por eso es que esa alteración a ese pasaje bíblico. Y tenemos que tener mucho cuidado que la Biblia que nosotros usamos sea aprobada por la iglesia. Usualmente, yo creo que en todas circunstancias la Santa Biblia tiene que tener un imprimatur, es decir, una aprobación a que se imprima la Biblia, y siempre es por un obispo o por un superior de comunidad religiosa o alguien capacitado para poder dar ese imprimatur, es decir, que se imprima. Porque si no, vamos a tener traducciones diferentes que no necesariamente están de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. Y la iglesia es supremamente meticulosa en lo que se refiere a la traducción. Acuérdate cuando, por ejemplo, si nosotros vamos a traducir del español al inglés o al francés o a cualquier idioma, y son 5 personas que están traduciendo un pasaje, pues lo más probable es que 5 tipos de escritos aparezcan. ¿Por qué? Porque vamos a interpretar el pasaje bíblico de acuerdo al filtro de nuestras experiencias. Entonces es importante que sea una interpretación basada realmente en lo que está diciendo el autor bíblico. Y para eso no solamente tenemos que entender lo que está diciendo la palabra, pero el contexto en que se está dando esa palabra. Tenemos que estar convencidos, por ejemplo, de que si María hubiera tenido otros hijos, entonces, ¿dónde están los hijos de María cuando Jesús fue crucificado? No había ninguno. Cuando una persona moría, una persona moría en la cultura judía, un hombre, pues cuando ese hombre moría, la mujer tenía que ir a otro hermano y ahí no había nadie. Y también más aún, en el momento en que Jesús resucita y se encuentra con María Magdalena, y Jesús le dice a María, ve donde mis hermanos y dile lo que yo te he dicho. ¿A dónde va María Magdalena? No va ningún hermano carnal, no va ningún hermano biológico, va donde los discípulos de Jesús. Y cuando Jesús estaba colgando la cruz, ¿qué es lo que le dice a Juan? Ahí a tu madre. No tenía más nadie. Y le dice a Juan, ahí a tu hijo. Y Juan se la llevó. Y hace tiempo atrás tuvimos la oportunidad de ir a Éfeso, donde María vivió. Juan la cuidó y no había más nadie. Entonces, por amor de Dios, tengan mucho cuidado con la interpretación que ustedes utilizan en la Biblia, la clase de Biblia que ustedes utilizan, que tenga el imprimatur, es decir, puede imprimirse de parte de un oficial, de parte de una persona capacitada en la Iglesia Católica. Tenemos en este momento un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, mi pregunta es la siguiente. En la Biblia dice que Dios no necesita probar a nadie para saber si somos buenos o no, pero también dice que debemos pasar por pruebas para ser puros. Entonces, si Dios no necesita de probarnos, ¿por qué nos pasan tantas cosas? ¿Será porque es producto de nuestros pecados? Espero su pronta respuesta. Estefanía, desde Colombia. Estefanía, muchísimas gracias por tu pregunta. Primero que todo, como estamos hablando anteriormente con la persona que llama diciendo que su hermano estaba en la cárcel, pues toda acción tiene una consecuencia. Y la palabra de Dios bien nos dice en la carta de San Pablo a los romanos que la consecuencia del pecado es siempre la muerte, es siempre la muerte. Dios no quiere que muramos, Dios no quiere que vayamos al infierno, Dios no quiere que experimentemos dolor, que experimentemos enfermedad, Dios no quiere eso. Tanto así que San Agustín decía que la gloria de Dios es el ser humano completamente vivo. Dios no es un Dios de muertos, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Marcos capítulo 12, Dios es un Dios de vivos. Entonces, cuando personas dicen, no, que ¿por qué rezar a los santos? ¿Por qué rezar a la Virgen si están muertos? No están muertos. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y Dios conoce lo que hay en el interior de cada ser humano. De nuevo volvemos a 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Nosotros vemos las apariencias, pero Dios ve el corazón. Y Dios sabe lo que nosotros necesitamos y permite las pruebas, no las manda, las permite, siempre para nuestro bien.
La palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 13. Fíjense qué interesante lo que dice la palabra de Dios. De nuevo, la carta de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 3, dice así, vamos a ver aquí rapidito. Vamos a ver aquí. Bueno, el caso es que dice, caramba, ¿dónde se metió? Se me escondió. No. Yo lo voy a encontrar. Aquí está, el que persevera alcanza, hermanos, el que persevera alcanza. Dice que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me mandó la prueba. Porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Dios no manda pruebas, Dios las permite. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tenemos libre albedrío, tenemos libertad de escoger entre el bien y el mal. Y si escogemos el mal, pues vamos a tener pruebas que son negativas. Y si escogemos el bien, vamos a tener pruebas que son positivas, son bendiciones. Ahora, nos podemos preguntar, ¿y por qué la enfermedad? ¿Y por qué los dolores? ¿Y por qué las angustias? Porque de alguna forma no solamente puede ser que sea nuestro pecado, puede ser el pecado de otras personas que han influenciado negativamente o tal vez de otra forma positivamente en nuestras vidas. Estamos interconectados de muchas maneras y al igual que las moléculas del mismo cuerpo, cuando una sufre, las demás sufren. Cuando una experimenta gozo, por ejemplo, las demás en alguna forma también experimentan las consecuencias de ese gozo. De ahí que el Señor nos insiste que lo que hagamos por el más pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos por el mismo Jesús. Entonces, a tratar de hacer el bien, a tratar de hacer la voluntad de Dios y ustedes, papás, sobre todo, a tratar de que sus hijos crezcan en estatura y en santidad siguiendo el ejemplo de Jesús, que no vivió para Él, sino que vivió para el Padre, para hacer la voluntad de Dios y para hacer servicio, para servir, para vivir en servicio a los demás. Amén. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, disculpe, pero ¿qué beneficios tenemos nosotros los que somos parte de la Iglesia Católica o de la Iglesia de Cristo a los que no son? O sea, que son de otra doctrina. Ya que veo que todos podemos sentir el Espíritu Santo, entre otras experiencias, sin ser parte de la Iglesia Católica. Gracias por su respuesta. Bendiciones, O'Brien, de Guatemala. Brian, me recuerdo a Pedro cuando prácticamente le hizo la pregunta a Jesús. ¿Qué beneficio tenemos nosotros? Estaban con el mero mero. Estaban con Jesucristo. Y sin embargo, pues, ¿qué beneficio tenemos? ¿Qué vamos a tener nosotros de ganancia en todo este asunto? Y lo primero que todo es que a nosotros buscar la unidad, hermanos, podemos estar conscientes de que esa unidad viene de la fuerza, del poder de la gracia del Espíritu Santo. Si estamos todos divididos y estamos como perro y gato, y estamos criticándonos y lastimándonos y aplastando nuestra dignidad como hijos de Dios, ahí no hay Espíritu Santo, hermano. Puede haber mucho alboroto, puede haber mucha algarabía, puede haber muchos cantos, muchas alabanzas, pero ahí no hay Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no está en la división. El Espíritu Santo está en unidad. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 17, versículo 21. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Tremendo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús sopla, da Espíritu Santo a sus primeros colaboradores, sus primeros discípulos. Y les dice, vayan. Y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo vamos a ser discípulos de todas las naciones? Pues viviendo el amor, viviendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar la unidad. En casa dividida, dice la palabra de Dios, entra Satanás y destruye. La palabra de Dios entonces nos habla de esa fusión del Espíritu Santo que recibieron aquellos primeros discípulos el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 10, se llenaron del amor. En Babel, imagínense, hubo división, hubo problemas, hubo pues situaciones destructivas, nadie se entendía con nadie, era todo un caos. Y sin embargo, Pentecostés es lo opuesto. Es el tiempo de unidad, presencia del Espíritu Santo,
fuego de Dios, es decir, amor puro de Dios que fue inundando, fue penetrando, fue llenando a cada uno de los presentes en el aposento alto para poder salir de ellos mismos, de sus propias conchas e interesarse por la humanidad herida, lastimada por el pecado, para en alguna forma, en el nombre de Cristo Jesús, redimirla, salvarla y llevar los pies de Cristo Jesús, que es el único que salva, el único que libera, el único que nos da la certeza de la vida nueva, que es la vida eterna. La palabra de Dios nos habla de la importancia de la unidad. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, que un día, promete el Señor, habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuándo será eso? Cuando nosotros los cristianos nos dejemos inundar, nos dejemos penetrar, nos dejemos llevar de la mano del Espíritu Santo, que es amor. Entonces, primero que todo, lo más importante es que busquemos la unidad. Segundo, es el beneficio de estar en la iglesia que Jesús fundó, que es la iglesia que conocemos como la Una Santa Católica Apostólica. La iglesia que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la iglesia que Jesús promete, Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 2 en adelante, que dice que nos dejará huérfanos ni solos, que con la fuerza y el poder del Espíritu Santo haremos las mismas cosas que Él hizo y cosas aún mayores. Y lo que vamos a hacer, si así lo deseamos, con el Espíritu Santo, amor puro de Dios, es la unidad. No solamente de nuestra iglesia, sino que de todas las iglesias, la unidad del mundo entero. A eso estamos llamados, a cambiar el mundo para Cristo, con el arma más poderosa que el cristiano tiene, que es el amor. ¿Te parece poco? Podemos seguir hablando, pero ya no hay tiempo, desafortunadamente. El 18 de agosto, ya muy pronto, hermanas y hermanos, vamos a tener un suculento, maravilloso, poderoso, transformador, día de milagros, día de renovación espiritual, día de acercamiento a Dios, día de sanación, día de restauración de nuestra relación con el Señor. Esto se va a llevar a cabo en Nueva Orleans, en el Punch and Train Convention Center, que está localizado en Kearney, muy cerca del aeropuerto de Nueva Orleans. Para más información, por favor, comuníquense con el Ministerio de Mensaje a estos números telefónicos. La misma área, 504. El primer número telefónico, 931-7720. 931-7720. Y el segundo número telefónico, 638-0657. 638-0657. Y decirles que también vamos a tener un peregrinaje maravilloso, transformador, liberador, poderoso. Peregrinaje a Portugal y Tierra Santa del 15 al 25 de octubre. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages, número telefónico 603-941-3078. 603-941-3078. O escríbanle a maciel@canterburypilgrimages.com. maciel@canterburypilgrimages.com. Escríbanos, hermanos y hermanas, con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas a padrepedro@ewtn.com. Esperamos sus preguntas y sus cartas. Que el Señor nos bendiga en abundancia en este día, por siempre os colme su santa paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, feliz día, y particularmente a todos los papás, muchas bendiciones y muchas felicidades. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.